sido años de oración, han sido años de bendición, y en estos años la iglesia ha trabajado y se ha evangelizado en la comunidad. Y aunque en estos años problemas no han faltado, sus puertas no ha cerrado la Trinidad. Quiero recordar y homenajear a los constructores que hicieron este templo y reconocer la reconstrucción que se ha hecho ahora para la gloria de Dios. Muchos nombres hay para mencionar, pero una canción no alcanzaría para hacerlo. Uno la sembró, otro la cuidó, pero el crecimiento sin dudarlo lo da Dios. Han sido años de oración, han sido años de bendición, y en estos años la iglesia ha trabajado y se ha evangelizado en la comunidad. Y aunque en estos años problemas no han faltado, sus puertas no ha cerrado la Trinidad. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Te invito a que te pongas en pie y vamos a cantar esta canción que nos invita a nuestro corazón a venir delante de la presencia del Señor. Ven, es tiempo de adorarle. Oh
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Siempre me recuerde la cita bíblica, porque eso es importante para que usted lo pueda encontrar cuando le hace falta. Mañana, Señor, te pedimos que tú abras nuestros ojos espirituales, que nuestra fe crezca en la prueba, porque es una fe práctica, no es una fe de laboratorio, no es una fe de oficina, no es una fe que está encerrada en una cápsula de cristal, es una fe que se prueba en el día a día. Reconocemos, Señor, como tú le dijiste allí a Josué, yo estaré contigo, pero esfuérzate y sé valiente. En esta mañana, Señor, nosotros reconocemos que tu presencia está con nosotros, pero ayúdanos a hacer nuestra parte. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a poner en práctica lo que domingo por domingo escuchamos, entendemos, leemos. Bendice, Señor, en esta mañana a cada uno. En este momento, Señor, ponemos un vallado de protección por todos tus hijos, no solamente los de nuestra iglesia, sino todos los que andan por todo el mundo en esta etapa en que estamos viviendo, en este año que se está abriendo. Te pedimos tu protección, así como tú estabas, Señor, con el pueblo de Israel. De día una columna de nube, de noche una columna de fuego. Sabemos que no estamos solos. Dice tu palabra, mi ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiende, no se duerme. Dice tu palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que
en esta mañana nos apropiamos de estas promesas, las hacemos carne en nuestra vida y te pedimos, Jesús, que nos ayudes a seguir adelante, a seguir adelante, a seguir que nuestra fe crezca. Te pedimos por las ofrendas en esta mañana, te pedimos por nuestra iglesia, que también, además de ofrendas monetarias que vamos a dar, también la ofrenda, Señor, de nuestro corazón, nuestra adoración, el primer lugar de nuestra vida sea para ti siempre, en este 2022. Ponemos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Si crees que Él está contigo, dale un aplauso fuerte. Bien, repetimos lo que el Señor dijo en aquella noche, y que desde entonces, durante estos 2000 y pico de años, se está repitiendo en todas partes del mundo. Nosotros en esta mañana nos gozamos de tomar este pan, este símbolo que nos recuerda cuando Cristo se entregó por nosotros y su cuerpo fue mutilado, fue atravesado por una espada, fue crucificado, clavado con clavos en aquella cruz cruenta por ti y por mí. Comamos. Acto seguido tomó la copa y alzándola dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada, bebed de ella. Bebamos. Señor, en esta mañana nosotros recordamos este acto que tú tuviste con tus discípulos. Señor, era fácil encontrar o ver el dolor que tú sentías, la preocupación, no solamente por el sacrificio que ibas a hacer, extraordinario, por nosotros que no merecemos nada. Te dolía grandemente también la traición que uno de tus discípulos, que durante 3 años vieron tus glorias, tus maravillas, su corazón y su mente, Señor, no se abrieron a ti. Y ha quedado una historia como el traidor. Señor, nosotros queremos serte fieles a ti. Queremos recordar que fue un acto de puro amor, de extraordinario sacrificio, que nadie más podía hacer, solo tú. Nosotros disfrutamos de esa bendición. A ti te costó sangre y dolor. A nosotros nos ha costado o hemos experimentado el placer del perdón. Hemos experimentado el placer de la comunión contigo. Hemos experimentado el placer de pertenecer a una familia tan grande como es la Iglesia Universal de Jesucristo, tu iglesia, que un día tú has de venir a buscar. No queremos olvidar, Señor, de ninguna manera este acto. Te pedimos que bendigas a tu pueblo alrededor del mundo y en esta mañana a nosotros. En tu nombre, amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Juan, capítulo 9. Vamos a estar, aunque no lo vamos a leer solamente algunos textos por cuestión de tiempo, sí vamos a estar pensando en el contenido de este capítulo, que es sumamente interesante.
Yo estoy leyendo la Biblia por orden y me he trabado aquí en Juan, porque leo y vuelvo para atrás y vuelvo a analizar, porque es un libro tan importante, acontecimientos tan interesantes que vale la pena leer y volver a releer. Y este acontecimiento que nos narra Juan en el capítulo 9 es un acontecimiento muy interesante. Está involucrado, al centro de la narración es un hombre ciego. Y sí, vamos a leer los primeros versículos del capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Señor, te rogamos que tu palabra leída en esta mañana pueda aclararse a nuestros corazones y nuestros espíritus puedan entender el mensaje que tú quieres darnos a través de este acontecimiento escrito por el apóstol Juan. Señor, permítanos ser bendecidos, alimentados por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos guíes en esta tarea de exponer y de recibir también tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Había un problema en el conocimiento, vamos a decir, en la cultura de los discípulos, que era muy común en todo el mundo de aquel entonces, que era pensar que la persona que tiene una desgracia de una enfermedad de nacimiento era porque había pecado. Y es interesante que dice que al pasar Jesús con sus discípulos, el Señor vio a este ciego, cosa que el ciego no pudo hacer con Jesucristo, porque era ciego, no podía verlo. Pero sí, aunque no podía verlo, tenía una gran necesidad. Y enseguida salió la pregunta de los discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le dijo: no, aunque todos hemos pecado, y la doctrina bíblica, nosotros conocemos que todos hemos pecado, pero el hecho de tener una circunstancia de nacimiento, una enfermedad o tener un problema, no siempre. Ahorita Lice se preguntaba, ¿qué estamos haciendo? Porque ha venido tantas dificultades. No necesariamente los problemas vienen por causa de un pecado. Indiscutiblemente que hay muchos problemas que nos buscamos nosotros por el pecado que practicamos. Pero no es una doctrina de que si estás en un problema es porque has pecado. No. Hay otros intereses, hay otras situaciones que no podemos meterlo dentro de ese cuadro cerrado de una doctrina cuadrada. El círculo es, vamos a decir, el símbolo de la infinitud de Dios. Lo cuadrado nos habla de cosas limitadas, de límite. Nosotros a veces tenemos la mente limitada y el corazón también. Y dado a esas limitaciones de conceptos, pues nosotros a veces cometemos muchos errores. Y no cometemos errores que le hagan daño a otros, sino a nosotros mismos. Nos encierran y nos limitan conceptos que a veces podemos tener. ¿Puede un ciego glorificar a Dios? En este caso el Señor le está diciendo, el problema de él no es un pecado, había nacido así. Así que si nació así, ya él no va a estar pagando, no tenía pecado, todavía no había practicado pecado, aunque tenemos un pecado de naturaleza, por herencia, que lo hemos traído de Adán y Eva, todos lo tenemos. En este caso no era así. Un ciego puede glorificar a Dios y puede hablar de las maravillas de Dios. Yo estoy pensando ahora en dos ciegos de allá de la primera iglesia donde nosotros estuvimos. No eran cristianos, eran de allí del pueblo. Y eran famosos los dos ciegos estos por las habilidades que tenían. Uno era como un empresario que fabricaba lo que nosotros llamamos en Cuba fogones, estufas, que se hacían de una forma criolla, de una forma artesanal,
eran gasificadores. Los que vivimos allá sabemos de qué estamos hablando, los de acá quizás no saben de eso. Bueno, pues era una manera de resolver una situación que había que resolver, que era cocinar todos los días, preparar la comida. Y habían limitaciones, no habían equipos que podías comprarlo aquí y allá, la gente tenía que inventar. No todos tenían carbón y leña que lo podían tener, porque los que vivían en las ciudades, pero estos tenían su fábrica. Y este ciego era maravilloso porque tenía una serie de cualidades. Yo estaba allí presente cuando habían terminado una de estas estufas y él le pasó la mano y dice: ya veo que esto no quedó bueno. Ya veo que no quedó bueno. Él tenía la habilidad de tocar un billete y decir si era de 5, de $1 o de $20, con tocarlo nada más. Allí venían personas a su taller de mecánica para pedirle una herramienta que se ha mandado. Los que son mecánicos saben que son los artefactos, los que se usan para hacerle rosca a los tornillos. Y entonces estos tienen distintas medidas. Lo hay de rosca fina, de rosca ancha, de 1 milímetro, de distintos tamaños. Y él agarraba el dado, se lo ponía en la lengua y decía: es este. Y él podía discernir si el dado era de rosca fina, si era de rosca ancha y qué medida exacta tenía ese dado. Eran ciegos y veían más que muchos que teníamos los ojos. O sea que una enfermedad, una situación, un defecto no siempre es proclamadora de algo malo. A veces nos maravillamos con las cosas que unos entienden que es defectuosa y otros pues ven las maravillas y las cosas buenas que tienen. Esto es un pasaje, este relato que nos da Juan con una manera muy minuciosa, muy detallada, envuelve circunstancias que nos hablan de lo que son vamos a decir que las costumbres, la cultura, la influencia que tiene la cultura, el ambiente, las costumbres en que nosotros nos desenvolvemos para encontrar y vamos a decir para discernir entre la verdad y el error, o para recibir inclusive para poder ver las obras de Dios y para poder recibir el mensaje de Jesucristo. La gran mayoría de las personas que no conocen y que no quieren conocer y que no quieren encontrar a Dios a través de la obra de Jesucristo extraordinaria que Él hizo, es precisamente porque están enredados en la cultura, están enredados en las costumbres en que viven. Esta cultura, vamos a darle un nombre a la cultura o el ambiente, las costumbres, están saturadas de convicciones. Nosotros adquirimos convicciones a través de la cultura en la cual nos desenvolvemos, convicciones buenas o malas. Nosotros también practicamos la moda, que está dentro de la costumbre, dentro de la cultura de cada uno donde nosotros hemos vivido. Y ese fenómeno de la cultura es algo extraordinario que nosotros no nos podemos despejar, no podemos excluir, porque lo del nacimiento lo traemos, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestros gustos han sido saturados de la cultura en la cual nosotros hemos vivido. Y entonces puede ser un obstáculo para que nosotros recibir y tener un encuentro con Dios, porque muchas veces, porque vivimos en un mundo sin Dios, un mundo que es enemigo de Dios, guiado por un enemigo principal que se llama Satanás, que es padre de mentira, pues indiscutiblemente que vamos a estar influenciados, saturados de esa cultura, sea buena o mala. El cristiano tiene que conocer, la persona encuentra a Dios cuando se despeja de su cultura y entonces escucha la voz de Dios. Son cortinas que se imponen entre Dios y nosotros, entre el mensaje de Dios y nosotros, y dada a la importancia que le demos a este ambiente cultural, pues va a servir en un obstáculo o no. Nosotros tenemos que superar los problemas culturales para poder escuchar la voz de Dios, que en todo momento, en todo lugar, en todos los tiempos, en todas las naciones, siempre la persona va a tener este paraván por el medio
para poder escuchar o no la voz de Dios. Y esta gente no eran la excepción. No solamente el pueblo, sino también los que dirigían el pueblo. No me refiero solamente a la parte política, que en este caso estaba dirigida por un imperio romano, el imperio romano, pero también estaba la cultura hebrea, la cultura judía, que estaba, vamos a decir, que saturando la mente y los corazones de las personas, y esta cultura judía podía convertirse en un, vamos a decir, un aislamiento para poder escuchar la voz de Dios. Y este es un caso que es muy ilustrativo. Hablando de las culturas pueden ser buenas o malas. No todo lo que nosotros hemos recibido es malo, ni es bueno. Hay cosas que son inocuas, o sea que no hacen ni daño ni beneficio, pero hemos vivido, nos hemos criado con ellas. Es parte de nuestra experiencia. Otras son dañinas, otras son sencillamente estúpidas, otras son curiosas. Quizás pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la cultura inglesa. La cultura inglesa se distingue por el sentido del honor. Para dos hombres ingleses, vamos a decir, del siglo pasado, el antepasado, era un honor cuando tenían una discordia, un problema, pues entonces llegar a un duelo de muerte. Había hasta toda una ceremonia de esto. Se invitaban a personas, testigos, tenían que venir testigos en la cajita con las dos pistolas, y se ponían de espalda uno al otro, contaban, tenían que, y ya sé cuántas novelas y cuántas cosas ha habido por el honor. Un inglés podía ir parado frente a una guerra caminando, porque para eso era un honor morir frente a las balas del enemigo, sin mostrar un ápice de miedo. Sí que el hombre inglés tenía que luchar contra ese honor, a favor de ese honor, y cultivar ese honor porque era parte de la cultura. Los españoles, vamos a decir que es la relación, la amistad, la familia, es una cultura característica del pueblo español. Los alemanes, la puntualidad, son muy estrictos con relación al reloj, cosa que nosotros que somos latinos, españoles, se nos pregunta qué horario vamos a tener, horario latino o horario inglés, porque no solamente en inglés, especialmente los alemanes. Se dice que en las estaciones de trenes alemanes no solamente va el tren a salir a tantos minutos, sino segundos. Va a salir a las 9:05 con 20 segundos. Y entonces, para un alemán, llegar tarde, eso es lo peor que pueda suceder a un alemán. Sin embargo, español, nos encontramos los que somos latinos, nos encontramos por la calle un amigo y se nos olvidó la hora, y ahí empezamos a conversar. Se nos va el tren, llegamos tarde a la iglesia porque hemos nacido en esta cultura, una característica. Vemos también las culturas de algunos, especialmente los pueblos antiguos, los indios, todas esas cosas que, curiosos por una parte, costumbres curiosas, y otras, vamos a decir que diríamos que hasta estúpidas, algunas de ellas, ¿no? Los caribes, ustedes recuerdan cuando estudiábamos en la escuela, los niños se ponían una cosa en la cabeza, y entonces la cabeza de los caribes eran ovaladas en lugar de redondas. Eran caníbales, y los indios de Cuba le tenían mucho miedo cuando llegaba una canoa de caribes, pero tenían esa característica. Entonces los veía, según cuentan los historiadores, y eran individuos que tenían la cabeza ovalada. Recordamos, por ejemplo, los chinos, las mujeres chinas, antes de venir la cultura china de los tiempos modernos, la influencia inglesa, la influencia misioneros, etcétera, pero se ponían una cinta en los pies a los niños, a las niñas, y les obligaban a que el pie fuera chiquitico. Y entonces una china pudiera ser robusta, pero tenían los pies chiquiticos, y sufrían con eso y le daban dolores, porque esa es una costumbre estúpida. Algunas tribus del Caribe, vamos a decir de Brasil, desde chiquitos se abren el labio, se ponen un pedazo de madera, y ellos un orgullo andar
limpiando su pedazo de madera enganchado en el labio por andar con esa incomodidad todo el día en la zumba. Pero era su costumbre, están acostumbrados a eso. Hoy queremos asumir costumbres nuestras a través de la moda. Dice que la moda no incomoda. Pero no sé si le incomoda o no a una mujer tener un aretico aquí puesto de oro arriba de la ceja. Cuando se está espantando una mosca y va a espantar la mosca de la ceja, pues seguro que eso le hace daño y se lo pone aquí en el labio cuando están comiendo. No incomoda, pero yo diría que yo no quiero esa comodidad de tener un gancho aquí en el labio o en la nariz. Son cosas que son estúpidas. Y así, la moda, el cristiano con relación a la moda, no quiero hablar mucho de esto porque ese no es el tema, pero tenemos que también ver qué modas nosotros usamos. Hay modas que son estúpidas y no sé cómo encaja una moda estúpida con la vida normal de un cristiano, la vida regular de un cristiano, que se supone que es la mesura, que es los buenos comportamientos, etc. Eso es el mundo donde se predica el evangelio. En este caso, Israel estaba saturado no de la cultura romana, sino de la estricta cultura judía. Y entonces, para ellos, lo importante era guardar el sábado. La ley se sumía no a otras cosas, y ellos hacían tanto énfasis en la ley que nosotros vemos aquí cosas que nos sorprenden. Como una persona que Jesucristo sana el sábado, ellos le dan más importancia a la transgresión del sábado que a la sanidad de un hombre que tenía una mano seca. A este joven que era ciego de nacimiento, un hombre ciego de nacimiento, Jesús los adrede el Señor porque el Señor quería sacarle a esa cultura judía, a esa cosa tonta, esa cosa estúpida de darle más importancia a los rituales que a la vida. Por eso los profetas decían: misericordia quiero y no sacrificio. Porque cuando la letra tiene más importancia que el espíritu, ya nosotros hemos perdido el orden correcto de las cosas. Y ellos habían llegado a eso. La letra, Pablo decía, la letra mata, el espíritu vivifica. Y entonces ellos chocan con tremendo problema cuando Jesucristo sana a este joven. Este joven fue sanado vamos a decir, de este estado tan limitante como es la vista. Creo que de todos los sentidos que nosotros tenemos, no es muy difícil decir que la vista es la más importante. Creo que la vista es importante. Dios hace milagros que una persona ciega de nacimiento o en algún momento de su vida aumente la capacidad de sentir y de apreciar las cosas sin tener como ayuda, vamos a decir, la luz, que es con que trabaja la vista. El tacto llega un momento que ocupa el lugar de los ojos en los ciegos. Pero como una cultura que le daba importancia a un día, el sábado, que era ley, era correcto, pero lo que no era correcto es hacer de esto un ídolo y darle superioridad a una ley que se dedicaba a una ceremonia, a un problema espiritual, un problema humano, un problema sensible, como era el que una persona recuperara la vista. Ellos llegaron a ser, vamos a decir, un extremo tan grande y dañino para ellos y para la sociedad de este ritual del sábado, que llegaron a perder la sensibilidad espiritual. En 2 o 3 ocasiones Jesucristo choca con los fariseos por este problema. Sana en tiempo del sábado, que no se podía hacer eso. ¿Recuerdan cuando el hombre allí en la sinagoga del brazo, el Señor lo sana y se buscaron problemas con Jesucristo? Y ellos no miraron a aquel hombre que ahora estaba contento y feliz porque tenía un brazo ahora que le podía trabajar. Ellos estaban heridos porque aquel hombre que venía hablando en nombre de Dios estaba transgrediendo las leyes de Dios, que era el sábado. Pero es que las leyes de Dios incluye también misericordia. Por eso los profetas decían, como hemos expresado, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Hasta dónde el ritual va a pelear contra el amor?
hasta dónde el ritual va a pelear contra la sensibilidad. Nosotros tenemos que buscar bien ese balance. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy una religión que le da glorias al sábado. Y entonces son los 10 mandamientos. Tienen que guardar los 10 mandamientos porque la Biblia dice que se guarden los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos se reducen, según ellos, a uno solo, el sábado. Guardan el sábado y ya guardaron los 10 mandamientos. Y ahí se pasa toda la vida y entonces ya Jesucristo es sustituido por el sábado. Ya no es Jesucristo, es el sábado, lo importante. Entonces el ritual, cuando toma el lugar de lo espiritual, ya se convierte en una piedra de tropiezo, una cosa estúpida, una cosa que no edifica. Y aquí vemos los problemas que esta gente se buscaron con Jesucristo y también con este joven. Y vamos a ver también lo que es el poder de la cultura, el poder, la influencia del ambiente, de las costumbres, en contra de la verdad de Dios. No concebían ellos de que este muchacho fuera, o este hombre fuera sanado el sábado. Aquí lo importante no era que alguien recibiera la vista, sino que no se transgrediera el sábado. En otra ocasión, los discípulos, porque vemos a Cristo una persona libre, una persona, vamos a decir, lógico, una persona amorosa, una persona práctica. Tienen hambre los discípulos y entonces cogen espigas de trigo y comen el sábado, era el sábado. Cuando los fariseos miraron con sus ojos de escrutinio, lo que estaban mirando, qué hacían los discípulos, qué cosas malas podían hacer. No miraban qué cosa buena. Es como el vecino inconverso que está mirando al vecino cristiano y no mira las cosas buenas que hace. Y siempre está mirando a ver en qué lo agarro. Mira, ese que es cristiano, pero ese cristiano es un ser humano igual que los demás. Pero tienen inclusive muchas cosas buenas que antes no tenía. Cualquier cristiano, no somos perfectos, pero sí hay una diferencia entre el antes y el después de un cristiano. Hay una diferencia indiscutible. Pero el impío está mirando a ver en qué lo agarra, en qué nos agarra. ¿Qué cosa mala? Mira mira lo que está haciendo. Y entonces aplica a este cristiano una ley que él mismo no se aplica a sí mismo. A mí me llama la atención vamos a decir, los periodistas, los que trabajan en periódicos, los que trabajan en los reporteros, cómo ellos atacan con todos los hierros, como decimos allá en mi tierra, a alguien que hace algo malo. Pero no se fijan hacia ellos y se dicen, bueno, ¿y yo qué? No, ellos son santos, son perfectos. Ellos pueden criticar a todo el mundo y pueden a veces acusar a una persona y a ellos no les pasa nada. Romanos dice, Romanos capítulo 2 nos habla de ese tema, cuando nos dice, hablando a los judíos, ¿cómo tú acusas a otro y no te acusas a ti mismo? ¿Cómo tú condenas a otro de lo que tú mismo haces? Por eso Cristo decía, antes de yo juzgar a otro de que tiene una pajita en el ojo, tengo que mirar la espiga que yo tengo en el mío. Entonces aquí tenemos este problema. El ciego es sanado de una forma extraña. Jesucristo es interesante, él siempre está picando a la curiosidad nuestra, y a este ciego dice que escupió en el suelo y nosotros, causa repulsión, en el polvo hizo lodo con su saliva y el polvo, de las dos cosas que rechazamos. Las personas que le gustan la limpieza, como todas las mujeres aquí, son dos cosas que despreciamos, la saliva y el polvo. Hizo lodo y le untó en los ojos y le dijo, vete al tanque de Siloé y lávate. Interesante que el hombre no se sorprendió, él no veía nada a lo que le estaban untando. Luego le contaron y por eso lo repetía. O se estaba haciendo de una manera que él podía entender. Ya saben de la sabiduría que tienen los ciegos. Y entonces va y obedece. Él no dijo, esto es una tontería lo que está haciendo este hombre conmigo. Esto es un acto un poquito despectivo. No, él fue y se lavó. Y cuando se lavó, recuperó la vista.
Y esto provocó un revuelo en todo el ambiente farisaico de allí y vemos el poder de la influencia. Ellos querían saber si el hombre había sido ciego y ahora veía, porque no lo conocían. Oye los comentarios. Y entonces ellos, en su deseo de ser contra Cristo, porque nosotros vamos a ver y sentir y vamos a entender en dirección a lo que yo quiero. Si yo quiero rechazar a Dios, siempre voy a encontrar voy a encontrar piedras de tropiezo para no creer. Y entonces ellos no sabían que este hombre era ciego, que había sido ciego. Eso dicen ellos, eso es otra patraña de los discípulos y de este maestro que entendemos que es un falso maestro. Es interesante que Juan nos detalla, sin ilustrar el suceso, y pone así en boca de los enemigos todo lo que ellos deseaban, lo que decían, sus argumentos. Bueno, pues, ¿quién sabe si era ciego o no? Nosotros no lo conocemos. Entonces, alguien le dice, bueno, pero pregunten a los padres. Y van y le preguntan a los padres también envueltos en el ambiente, en la cultura aquella que era una cultura fuerte, no se podía oponer a la religión judía que ellos estaban predicando, que no era lo bíblico, era una exageración. Entonces le preguntan a los padres, ¿este es su hijo? Sí. ¿Y él era ciego? Sí. Pero ellos siguen dudando. Tienen respuesta ya de parte de los progenitores y siguen dudando. Porque ellos no querían que el ciego se sanara. No era el interés. El interés era acusar a Jesucristo como un falso maestro. Ese era el interés. Y ellos arreglaron todo para seguir creyendo lo que creían. Y seguir rechazando. Y como dice la palabra de Dios en este mismo Evangelio de Juan, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la ley que todavía existe. Ese es el método que todavía existe de parte de Dios. El Evangelio se predica y se le predica a un mundo incrédulo, rebelde, a un mundo desobediente. Y ahí no se puede decir más nada que lo que sucedió, que Cristo vino y murió por nosotros. Y es una cosa que no se da todos los días, se dio una sola vez en el mundo. Se sigue predicando eso. Usted recibe o rechaza. Y esta gente rechazaron. Le preguntan a los padres y los padres dicen, bueno, si ustedes no creen, pregúntale a él. ¿Qué ustedes ven ahí? La fuerza de la cultura. Una cultura anti Dios, una cultura que los dirigentes, que eran los fariseos, que eran los sacerdotes, que eran los escribas, no aceptaron a Cristo. Y entonces era la ley y el orden. Y no se puede ir contra la ley y el orden. La ley y el orden tienen una influencia que nosotros no podemos escapar. Los que nosotros vivimos en Cuba sabemos lo que es eso. Vivir en una cultura anti Dios, una cultura con convicciones a la cañona, un ambiente opresivo, donde la gente no se atreve en el día de votar en contra a favor del gobierno que no quieren ni desean. Y pasan hambre, pero cuando llega la hora de la boleta ponen, estamos de acuerdo con estas personas que se están eligiendo aquí. Porque la fuerza de la cultura es un poder tremendo y nosotros tenemos que luchar en contra cuando esta fuerza nos aleja de Dios. Y esto es lo que estaba pasando con este muchacho. Había un argumento que no se podía echar a tierra y era que era verdad que el hombre era ciego y ahora veía. Entonces los padres le dicen, pregúntale a él que ya es mayor de edad, pregúntale. Y los fariseos le preguntan. Y entonces él dice lo que dice, yo no sé, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Era una cosa que no tenía discusión. Ahora lo que había era que creerle al ciego o no creerle al ciego, al ex ciego. Antes yo era ciego, ¿y cómo pasó eso? Le dijo el cuento, ¿no? La historia. Un hombre, a ese que le dicen Jesús,
Hizo lodo, me dijo que me lavara allí, yo hice eso y ahora veo. Pero ese hombre es un falso profeta, ese no puede ser un profeta de Dios porque lo hizo el sábado. Hay 6 días más que podía haberlo hecho, pero no podíamos cambiar las circunstancias. Ahora Cristo ve al hombre el sábado, no lo ve el viernes ni el lunes. Por lo tanto, el milagro había que hacerlo el sábado, no se podía hacer otro día. Pero ellos querían que se hubiera hecho otro día. Es más, que no les interesaba mucho que el hombre viera. Ellos vivían tan absorbidos por sus convicciones que perdieron el concepto de la misericordia, del amor y de la bondad. Bien, hay una lucha teológica aquí, tremenda. Los fariseos siguen diciendo, este es un farsante, este no es de Dios porque hace estas cosas el sábado. Y entonces llega el momento decisivo. Ellos siguen sin creer porque ya es tarde, podríamos detenernos un poquito más anotando algunas cosas. Ellos sencillamente, definitivamente dicen, no creemos de que tú hayas sido sanado, no creemos que este profeta sea un profeta de Dios, porque ni da testimonio, él da testimonio de sí mismo, pero no hay quien lo apoye. Y quería haber conversado, pero eso lo vamos a pasar por alto, el asunto de que Jesucristo no tenía quien lo apoyara, no había un testigo. Y él dice, apela a su padre. Mi padre obra, yo obro. ¿Dónde está tu padre? Otra razón para los fariseos es no creer. Tú te das testimonio de ti mismo tú solo. Tú mismo vamos a decir, te autentizas tú mismo, pero ¿quién te apoya? Y entonces Jesucristo al Padre. ¿Dónde está el Padre? Jesucristo dice, las obras que yo hago. Estas obras. Y era el mismo argumento que usaba el ciego. Nadie puede hacer esto, que un ciego de nacimiento reciba la vista si Dios no está con él. Y entonces los fariseos dicen, tú ahora vienes a enseñarnos teología a nosotros, que nosotros somos los reyes de la teología. Tú eres un pecador de nacimiento. Tú no tienes razón ni tienes autoridad para enseñarnos teología a nosotros, que nosotros nos la sabemos toda en esto. Pero había un hecho, la realidad, estaba en contra de ellos. Por fin, los fariseos siguen sin creer, siguen endureciendo su corazón. Cada vez que una persona rechaza el mensaje de Dios, ese mensaje de Dios endurece el corazón. Eso fue lo que sucedió con el faraón, que dice que Dios endureció el corazón. No es que Dios lo endureció, las obras que Dios estaba haciendo endurecían el corazón de faraón, porque él rechazaba las obras que Dios hacía, lo mismo que estaban haciendo los fariseos. La obra que Cristo estaba haciendo aquí estaba endureciendo el corazón de los fariseos. El corazón de ellos se estaba endureciendo, pero ahora viene un encuentro con el joven ex ciego, y es el encuentro de la salvación. Ser sanado no es ser salvado, son dos cosas diferentes. Hay personas que han sido sanadas y son tan impíos como después de ser sanado, antes o después, no hay cambio. Hubo una sanidad, pero no hubo una salvación. Pero en este hombre hubo una sanidad y hubo una salvación. Más tarde, dice que oyendo Jesús que, estoy ya en lo último del capítulo y ya termino con esto, habían expulsado al hombre, lo expulsaron de la sinagoga, de la sociedad, de lo correcto, según ellos. El hombre, por ser sanado, tiene un problema social y también un problema religioso. Y Cristo pasa por allí y entonces Cristo lo lleva. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Este hombre natural no sabía quién era Cristo, sabía lo que había hecho, que nadie puede hacer eso si no viene de Dios, pero ¿quién es el Hijo de Dios? Y entonces Cristo, este hombre tiene el privilegio de recibir una respuesta que otros querían recibirlo, y Cristo no se lo dio, no le dio una respuesta así de tú a tú. Entonces Cristo le dice, le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo es, o sea, yo soy el Hijo de Dios, yo. Y como él tenía una experiencia grande en su vida, dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio ha venido al mundo, etcétera, pero bueno, aquí tiene el hombre una sanidad de su alma, una salvación.
fue sanado y fue salvado. Porque él pudo deshacerse del poder de la cultura, del poder del ambiente, del poder de la costumbre. Y una persona, para poder encontrar a Dios en un lugar, vamos a decir, en una cultura dada, sea indio, sea inglés, sea español, sea alemán, sea cubano, sea mexicano, tejano, tiene que despojarse de la cultura y escuchar el mensaje de Dios y dar una respuesta directa al Señor. Jesucristo vino para que nosotros tuviéramos una relación directa con Él. Y Él habla más adelante en otro capítulo, y en ese, una amistad y una relación directa con el Señor. Conocer a Cristo. Conocer a Cristo es intimidad con Él. Y el ciego lo logró. El ciego llegó a ese punto que los que estamos aquí creo que hemos llegado a tener un encuentro con el Señor. Que Dios nos ayude a poner nuestra cultura en el lugar que le corresponda. Si nuestra cultura se convierte en un enemigo y en una trampa para nosotros no buscar a Dios, tenemos que saber y escuchar la voz de Dios y decir: aquí no, porque esto me aísla, esto me separa de Dios, y encontrar el camino que es Jesucristo para una relación directa con el Señor. Que el Señor nos ayude a mantener esa relación, esa amistad que el ciego encontró en ese día con el Señor, en contra de una atmósfera hostil, de un poder tremendo, de una cultura que era enemiga de Dios. Él encontró el camino para relacionarse con Jesucristo. Siempre el camino de Dios es estrecho, pero se abre paso en medio de los senderos de este ambiente, de esta cultura, cualquiera que sea, hostil o no, engañadora o no. El camino estrecho y angosto es el que nos conduce a salvación, y el ciego lo encontró. Que el Señor les bendiga. Quiero recordar y homenajear a los constructores que hicieron este templo y reconocer la reconstrucción que se ha hecho ahora para la gloria de Dios. Muchos nombres hay para mencionar, pero una canción no alcanzaría para hacerlo. Uno la sembró, otro la cuidó, pero el crecimiento sin dudarlo lo da Dios. Han sido años de oración, han sido años de bendición, y en estos años la iglesia ha trabajado y se ha evangelizado en la comunidad. Y aunque en estos años problemas no han faltado, sus puertas no ha cerrado la Trinidad.